que se va a presentar a ustedes no solamente de manera presencial, sino a través de las redes. Este es un tema que parece no ser taquillero, pero yo desde mi óptica y desde mi formación quiero que así sea. Es un sueño para mí que estos temas alcancen ese nivel de importancia y de taquilla como lo pueden ser los otros temas en relación a la fisiopatología del envejecimiento. A manera de introducción tengo para mostrarles que el envejecimiento claramente es un fenómeno mundial. Para el año 2025 se va prácticamente a duplicar la población de ancianos presente en este momento, y para el año 2050 se espera que se triplique la población de ancianos, siendo hasta aproximadamente 2.500 millones. Ya para el año de 1990, el crecimiento de la proporción de ancianos en solo Japón ha venido a pasar desde el 11% hasta el 18%, y esto corresponde a los países industrializados, lo que es Japón, Estados Unidos, el este de Europa e inclusive Australia. Para el 2025 se espera que esa proporción ya alcance cifras como hasta el 26%, es decir, 1 de cada 4 personas va a ser ya un adulto mayor. Lo que era antes agudo y fatal, es decir, lo que mataba, ya no es así, ya se transforma en una condición crónica y no fatal, y por consiguiente ya no se considera como una enfermedad que lleva una alta tasa de letalidad, sino una condición mórbida que lleva una alta tasa de morbilidad. La aparición de todas las comorbilidades definitivamente tienen una escala ascendente y son directamente proporcionales. A medida que se avanzan las comorbilidades, se va creciendo directamente en el progreso de la disfunción de las personas a nivel social, a nivel instrumental e inclusive en su ABS físico, que es básicamente donde nosotros hacemos prácticamente el diagnóstico. Jan Feinstein en 1970 comenzó a acuñar lo que es la verdadera comorbilidad, y se refiere prácticamente a dos conceptos. ¿Cómo definimos la comorbilidad? Con solamente la presencia de uno o más trastornos en una enfermedad, además de la enfermedad o trastorno primario, ya se considera comorbilidad. El mero hecho de que yo sea una persona con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y tenga coexistencia con diabetes mellitus, ya de entrada una sola condición comórbida se considera la comorbilidad y obedece al efecto de estos trastornos o las enfermedades y rodean prácticamente a la enfermedad índice. ¿Y qué es la enfermedad índice? La enfermedad índice es aquella condición sindromática motivo de interés o motivo de la enfermedad actual de la persona. Hagamos un ejemplo. Servicio de urgencias, llega un paciente con disnea asociada a insuficiencia cardíaca congestiva y tiene 5 comorbilidades: hipertensión arterial, diabetes mellitus, antecedente de accidente cerebrovascular, tromboembolismo pulmonar, entre otros, enfermedad arterial oclusiva periférica y o polimedicación. La enfermedad índice en este contexto se constituye la causa fundamental por la cual el paciente consultó, o el síndrome mediante el cual se hace parte de la enfermedad actual en ese momento para ese paciente. Una comorbilidad se puede luego transformar en condición índice, pero es importante para el clínico entender lo que es la verdadera condición índice, puesto que un paciente o adulto mayor al momento del ingreso llega con muchísimas condiciones mórbidas o una gran multicomorbilidad. El clínico se asombra y se asusta con todo ese montón de condiciones que hacen parte de ese anciano. Viene por una cosa, le diagnostican otra cosa, lo hospitalizan por otra cosa, lo tratan de otra cosa y termina saliendo de la hospitalización de una cosa completamente distinta a la razón fundamental por la cual el paciente ingresó. Eso es lo que genera inmediatamente es 1. Dispersamiento diagnóstico, aumento de los costos, aumento de morbilidad, aumento de la mortalidad asociada durante la hospitalización y claramente un posible reingreso. La prevalencia global en todos los adultos mayores es del 80% aproximadamente, es decir, van a encontrar en todo su actuar médico permanentemente pacientes con comorbilidad. Definitivamente la comorbilidad afecta a la progresión directa de la enfermedad concurrente, disminuye la calidad de vida, aumenta el riesgo de discapacidad,
altera la eficacia en el tratamiento propuesto en el momento en que se ingresa a un servicio, aumenta considerablemente el riesgo de reacciones adversas medicamentosas de cualquier tipo. Y si yo como clínico entiendo claramente la comorbilidad, puedo entender y comprender la diferencia entre lo que es un tratamiento inapropiado en mi servicio de consulta externa o en mi servicio de urgencias versus la priorización y cuál es la verdadera necesidad a solucionar para ese paciente. Ojo con este punto clave, que este es el centro del inicio de la discusión de lo que es la verdadera comorbilidad y el entendimiento de la misma. ¿A qué obedece esto? Ya hemos explicado claramente. Uno, envejeciendo la población claramente. A un incremento en la prevalencia de las enfermedades crónicas, ya explicamos claramente lo que obedece eso. Y sabemos que inclusive hasta la mitad de los ancianos ya mayores de 65 años van a tener al menos 3 condiciones médicas comórbidas. Definitivamente, inclusive en las escuelas de medicina, en semiología, nos enseñan que por favor, cuando estemos frente a un adulto mayor, saquémosle siquiera 10 o más diagnósticos para poder comenzar a entender, y que si no le logramos sacar 10 o más diagnósticos, pues estamos haciendo una mala práctica semiológica. En el fondo hasta tienen razón, porque ya estos adultos mayores tienen por lo menos 3 condiciones médicas o más. Ya el 21%, 2 de cada 10, tienen 5 o más condiciones médicas asociadas para la presentación. Es esa relación, cuando yo defino una comorbilidad, es aquella presentación sindromática que coexiste con el paciente y que está relacionada a la condición índice con la que ingresa. Ya lo habíamos definido como cualquier entidad clínica tiene características distintas y que ocurre, o si ya existía, durante el descenso. Hay varios aspectos cronológicos a diferenciar cuando el paciente está en una condición comórbida. La comorbilidad puede estar intercurrente, es decir, coexistiendo con la enfermedad índice en el momento de su presentación. Puede aparecer después de un periodo de tiempo, una vez presentada la condición índice. Puede ser la condición índice una consecuencia de la comorbilidad. Ya les había mencionado claramente que un paciente puede tener una comorbilidad, ejemplo, EPOC, falla cardíaca, y simplemente llegar por una exacerbación asociada a la EPOC. En este momento la comorbilidad con la que existía el paciente se transformó en la condición índice, que fue lo que motivó al ingreso a un servicio de urgencias, o coexistir en ambas. De todas maneras, cualquiera sea su presentación, ya habíamos explicado, afecta calidad de vida, se relaciona directamente con deterioro en la capacidad física del individuo, genera altísimos costos de hospitalización, entre 5 y 9 veces más costos, e incrementa hasta $1,200 por día la estancia hospitalaria de los pacientes. Está asociado con polifarmacia, y no solo polifarmacia, cascada de prescripción. ¿Y qué es cascada de prescripción? Es que frente a un síntoma yo mando un medicamento, aparece la reacción adversa y yo mando otro medicamento para contrarrestar la reacción adversa de este medicamento, y así sucesivamente. Ejemplo: paciente llega con cefalea, damos un opioide de alta potencia para el control del dolor, aparece la náusea y el vómito, y a partir de la náusea y el vómito producto del opioide damos un antiemético tipo metoclopramida, como por ejemplo, que es lo más común, para tratar de solventar o apaciguar la manifestación de la polifarmacia. Y luego de ello comienza a aparecer el delirio, y a ello le agregamos aloperidol. Aloperidol para el delirio, que fue producto de la metoclopramida, y la metoclopramida, que fue producto de la náusea y el vómito a consecuencia de la reacción adversa medicamentosa del opioide tras la administración por la cefalea. Eso se llama cascada de prescripción, y es a lo que obedece la polifarmacia, y lo estamos viendo permanentemente. Es una consecuencia de la que nosotros no nos damos cuenta y disipamos permanentemente. Se vuelve una cortina de humo al momento de valorar e intervenir a un adulto mayor. Definitivamente, pues todo esto está asociado con mortalidad. Si estamos
con un gran grado de polifarmacia, con altos costos y discapacidad, pues finalmente lo que va a pasar es que el paciente va a fallecer. Esta figura es bastante representativa para nosotros poder entender lo que es la coexistencia de la comorbilidad, lo que es la multimorbilidad, que es completamente distinto a la morbilidad, y lo que es la carga de morbilidad. Vamos a hacer varios ejemplos. Tenemos un paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El paciente coexiste con dos comorbilidades, entre ellas la diabetes mellitus y la depresión. Cada una, la diabetes mellitus y la depresión, se convierten en comorbilidades que están relacionadas con la condición índice del paciente, es decir, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero la combinación de todas tres, más el motivo de ingreso del paciente en nuestro servicio de consulta, se convierte en multimorbilidad, que es esta, que es el recuadro verde. Sin embargo, este paciente se ve sujeto a una interacción permanente de todos los factores internos y los factores externos que lo rodean: sexo, la edad, su alto perfil de fragilidad y otras condiciones relacionadas a los atributos individuales de cada persona. Esa, en su conjunto, se llama la carga de morbilidad. No solo es la presencia de la comorbilidad, no solo es la presencia de la multimorbilidad, sino la conjunción de todos los factores intrínsecos y extrínsecos que hacen que pesen sobre los hombros de este individuo, de este adulto mayor, y ese lastre que se forma en el camino es a lo que nosotros llamamos carga de morbilidad. Y la carga de morbilidad tiene otros atributos, son atributos que no son relacionados a la salud, como por ejemplo el estrato socioeconómico, el país en donde se vive, el lugar donde se vive, la presencia de la red secundaria, red primaria, red terciaria de apoyo, y a eso finalmente es lo que se le llama la complejidad de todo el paciente para cada uno de ellos. Pero entonces, ¿por qué la comorbilidad y la severidad misma de esa comorbilidad misma me debería de importar a mí como clínico? Por varias razones, porque existen vías causales que generan que esa comorbilidad sea muy severa, porque hay efectos sobre el tratamiento en relación a la comorbilidad. En otras palabras, si yo voy a dar un tratamiento específico para una condición índice, debo tener claramente en cuenta cuál es la carga mórbida de este individuo, cuáles son las comorbilidades y si interactúan o no interactúan al momento de iniciar el tratamiento. Y definitivamente, pues porque me van a establecer un pronóstico, me van a establecer una carga mórbida y un complejo de paciente para poder determinar la morbilidad y la fatalidad de esa condición. Dentro de las vías causales tenemos una enfermedad, como por ejemplo, que puede afectar la progresión de otra enfermedad en relación a su severidad. Un ejemplo muy claro es que la diabetes mellitus se vuelve muchísimo más severa, tiene una capacidad de daño mucho más alto cuando estamos en presencia del virus de la inmunodeficiencia humana. De ahí a que en los programas de atención al paciente con virus de la inmunodeficiencia humana no solo importa tratar el VIH, también importa tratar la carga de enfermedad y las comorbilidades, porque si no lo va a matar el VIH, sí lo va a matar las consecuencias micro y macrovasculares de la diabetes mellitus en los siguientes 5 años, y entonces no tendría ningún impacto realizar alguna intervención. El desenlace directo de la enfermedad índice es causado por una comorbilidad, cuando la severidad de otra enfermedad es proporcional al desenlace de la enfermedad índice. Ejemplo: cuando un paciente tiene artritis reumatoidea y directamente afecta el desarrollo y la progresión de la enfermedad arterial coronaria. La artritis acelera la enfermedad arterial coronaria y el paciente termina falleciendo por enfermedad arterial coronaria y no por artritis reumatoidea, y a eso obedece la severidad de su condición índice. Hay modelos de asociación causal, es decir, ¿cómo puedo yo asociar la comorbilidad con la condición índice o las comorbilidades entre sí? Por varias vías.
Una de estas vías es una causalidad directa por presencia de factores de riesgo en el individuo o definitivamente por causas heterogéneas o son causas completamente independientes o idiosincráticas en el individuo. Vamos a ver varios ejemplos de cómo se combinan estas vías causales. 1. Cuando no hay asociación etiológica. Ejemplo, tenemos un paciente que es diabético y tenemos un paciente que sufre de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La diabetes es un factor de riesgo 1, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un factor de riesgo 2, pero no existe una aparente relación causal ni de efecto entre la una y la otra, ni el por qué una coexiste con la otra, pero ahí están, es decir, están dicotomizadas y son factores de riesgos independientes para el individuo. Pero existen factores de riesgos que se entrelazan entre sí, como por ejemplo la diabetes y la obesidad. Tengo un factor de riesgo 1 como es el paciente diabético, tengo un factor de riesgo 2 como es la obesidad. La obesidad puede llevar a la diabetes y la diabetes puede llevar claramente a la obesidad. Así que aquí ya hay unos factores de riesgo y hay una comorbilidad interdependiente y bidireccional. Mire que hay un perfil ya completamente distinto en cada paciente, aún teniendo las mismas dos comorbilidades. Un tercer ejemplo, cuando existe interrelación entre el factor de riesgo 1 y el factor de riesgo 2 y cada uno da su desenlace propio. Ejemplo, el tabaquismo y el alcohol, ambos están claramente asociados y el uno lleva claramente al otro. Como es por ejemplo la farmacodependencia, lleva claramente a la endocarditis. ¿Por qué? Por el consumo de psicoestimulantes por vía endovenosa, ya que hay una clara asociación. O la farmacodependencia lleva al alcoholismo, el alcoholismo al abuso, el abuso al robo, el robo a la violencia. Hay una interrelación entre los factores de riesgos que se asocian en el individuo. Para este caso tenemos un ejemplo, la existencia de alcoholismo con tabaquismo, y que el tabaquismo va a llevar a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el alcohol va a llevar a la cirrosis hepática. Todos estos últimos se constituyen epifenómenos de unos factores de riesgo de base ocultos para este paciente, porque resulta muy difícil asociar la EPOC con la cirrosis, aunque la EPOC en estados avanzados puede causar falla derecha y la falla derecha ya en estados avanzados causa la congestión hepática y la posible cirrosis. Y por causas heterogéneas, en donde el primer factor de riesgo no se relaciona claramente o no existe relación con el segundo factor de riesgo. Ejemplo, tabaquismo y edad. Son dos factores de riesgo completamente distintos que no encuentran relación, pero la edad puede llevar a enfermedad coronaria como factor de riesgo, al igual que el tabaquismo, y el tabaquismo llevará CA de pulmón y que también se va a relacionar directamente con la edad. Entonces aquí hay una interdependencia y un cruce de heterogeneidad en todos sus factores comórbidos. Y esta es la última de las vías causales, que es la vía de la independencia, es decir, cada uno tiene efecto sobre el individuo de forma completamente independiente, como es el caso de un factor de riesgo 1, en donde la presencia de un diagnóstico de cada enfermedad lleva actualmente a la presencia de distintas condiciones. Cuando todas las enfermedades definitivamente ocurren juntas, pues no es una sumatoria, es un efecto potenciado de la resultante entre todas ellas. No solo incrementa el riesgo de discapacidad, sino que todas juntas pueden sumar a la mortalidad y al empeoramiento de la calidad de vida del individuo. Y es la discapacidad la resultante cuando se interactúan varias condiciones comórbidas, como es este ejemplo entre la osteoartritis y la falla cardíaca, como una función no directamente proporcional, sino exponencialmente agregada
a la función en la severidad de ambas enfermedades. ¿A qué quiero ir? Si miro la osteoartritis por separada, ella tiene una carga de enfermedad y morbilidad. Si miro la falla cardíaca por separada, tiene también su propia carga de enfermedad. Pero cuando yo las junto, no es 1 más 1 igual a 2, sino que 1 más 1 es igual a mucho, más de 4, más de 5, porque ambas se juntan y generan una función en la severidad de ambas enfermedades. ¿Cuáles son los efectos directos en el tratamiento de la relación a la comorbilidad? El beneficio directo del tratamiento para una enfermedad está modificada por la presencia de otra enfermedad. Ejemplo, un paciente con disnea de esfuerzo, quien tiene EPOC e insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cuál primer tratamiento podría controlar los síntomas de este individuo? ¿El tratamiento directo de la EPOC o el tratamiento directo de la disnea? Y allí es donde arranca ustedes y yo como clínicos a diferenciar y a reconocer rápidamente lo que es la condición índice, porque esa es la que debe ser intervenida, y en la otra se convierte en comorbilidad presente, que si bien la comorbilidad puede saltar y transformarse permanentemente en condición índice. Ejemplo, tengo un paciente, falla cardíaca y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ingresa por disnea de esfuerzo, hago yo una evaluación y considero que la causa de su disnea es la descompensación en la falla cardíaca. Empiezo a tratar la falla cardíaca, pero rápidamente el paciente hace una reacción alérgica a algún medicamento y hace una exacerbación no infecciosa de su EPOC. Aquí hubo un cambio de enfermedad índice que obliga al clínico a tomar la mejor terapéutica y a tomar decisiones apropiadas en cada una de esas condiciones. El cambio directo sobre un efecto adverso cuando se prescribe una medicación claramente también está muy relacionada con la severidad de la otra enfermedad, pues porque va a alterar definitivamente su farmacocinética, su farmacodinámica, y va a interactuar toda su fisiología, elevando los riesgos de este medicamento. Ejemplo, combinar AINES en pacientes diabéticos o en pacientes hipertensos o dislipidémicos. Y es un error frecuente del clínico tratar la condición índice por la que ingresa el paciente, pero no tener en cuenta las comorbilidades existentes que pueden ser aceleradas, pueden ser precipitadas o pueden generarse reacción adversa medicamentosa, como es el caso de un paciente hipertenso y diabético que ingresa por trauma de hombro y le administramos diclofenaco, y claramente la asociación pues aumenta el riesgo de evento cerebrovascular, crisis hipertensiva, falla renal, etcétera, etcétera, etcétera. Como efecto de tratamiento en relación a la comorbilidad, necesitamos ajustar todos nuestros estándares de calidad de vida según la presencia de la estabilidad de una o de las varias comorbilidades. Si las comorbilidades todas se encuentran estables, se deben de mantener así y de permitir la continuidad del tratamiento. Un error frecuente como clínicos es intentar modificar tratamientos en pacientes que se encuentran completamente estables en sus comorbilidades. Como dicen nuestras abuelas, el que está quieto se deja quieto. Enfréntense o enfrentémonos claramente a la necesidad manifiesta de este individuo, y más un adulto mayor que tiene un océano de problemas y que nos debemos de enfocar sobre la sectorización de cada uno de ellos para poderle ir haciéndole tratamiento. Como es el ejemplo de un paciente con infarto agudo del miocardio, quien tiene presencia de diabetes mellitus y enfermedad cerebrovascular, versus un paciente con el mismo infarto agudo del miocardio, quien tiene hipertensión arterial y enfermedad renal crónica. Si bien ambos tienen una misma condición índice, las propuestas de tratamiento varían considerablemente entre uno y otro paciente y tienen metas de cumplimiento completamente distintas entre uno y otro, y una variabilidad clara en las intervenciones. También nos define la comorbilidad lo que es pronóstico.
ya que la recuperación de una enfermedad puede estar impedida por una segunda enfermedad. Y el ejemplo más común es la fractura de cadera. El adulto mayor presenta trauma, fractura de cadera, y una vez se presenta la fractura de cadera, la intervención que a todos nos viene a la cabeza es operar. Pero una vez se opera, creemos que se logró el éxito médico y el paciente ya puede ser dado de alta. Pero en las subsecuentes 24 horas comienza a venirse la avalancha de comorbilidades que se transformaron en condiciones índice. El que se fractura la cadera presenta infarto agudo de miocardio, presenta tromboembolismo pulmonar, infección del sitio operatorio, infección de vía urinaria, delirium, descompensación de la diabetes mellitus, y eso claramente se transforma en una secuencia de condiciones índice que están por fuera de cualquier atendimiento de lo que era pensar que la simple fractura de cadera, por una vez resuelta, ya solucionaba por completo toda la situación médica del paciente. Tener en cuenta la comorbilidad e intervenir la comorbilidad en conjunto con la situación índice, que para este caso es la fractura de cadera, nos va a permitir tener el mayor éxito de intervención, estabilización de las comorbilidades, impedir que las comorbilidades se transformen en la condición índice, y nos va a reducir extensivamente toda esta cascada de eventos o de malos eventos que he venido relatando. El mejor ejemplo también puede ser un paciente con artrosis severa de rodilla y demencia avanzada, en donde si se beneficia o no de un reemplazo total de rodilla. Les dejo la pregunta: ¿se beneficia? La comorbilidad del envejecimiento debe ser analizado como un fenómeno autónomo. Ya había mencionado que a medida que se aumenta la edad, se va incrementando la prevalencia de lo que es la presencia de comorbilidad. Pero ser viejo no significa llegar a ser enfermo. Hay que claramente dicotomizar y separar esas dos condiciones y empezar a retirar de nuestras mentes la actitud senilista que nosotros tenemos como clínicos al creer que el adulto mayor de entrada es enfermo. El adulto mayor está sometido a un influjo de toda su situación o carga de vida, que al momento de llegar a la vejez pues comienzan a tener una manifestación de mayor o de menor carga, pero que si bien se relacionan, no son causales directos de enfermedad. ¿Por qué? Porque creemos que a medida que se incrementan los problemas de salud, estos se van a ver incrementados en relación a la edad. La presencia de más condiciones mórbidas van a ser separadas de la enfermedad y definitivamente tienen un impacto directo sobre la salud y el cuidado de los pacientes. El paciente comienza a perder finalmente lo que es su funcionamiento global, que es lo que nos interesa a nosotros. El impacto sobre la calidad de vida del individuo, y la severidad va a ser la principal determinante sobre la morbilidad, la mortalidad y la utilización o no en los recursos de salud para esos pacientes. Existen varios modelos conceptuales. El modelo de las causas, es decir, qué es lo que genera la morbilidad, ya sea de orden demográfico, genético, biológicos, por estilos de vida, ambiental o social, que pueden ser los coparticipantes de la comorbilidad. Por la presencia de la comorbilidad misma cuando ya aparece, estamos hablando de la carga que ofrece una vez aparece la comorbilidad dentro de la enfermedad sumatoria, cáncer, diabetes, enfermedad del sistema nervioso central, etc. O porque existen consecuencias agregadas a esta morbilidad: compromiso directo del estado funcional, compromiso de la calidad de vida, cuidados en la salud, complicaciones directamente del tratamiento. Y otra cosa muy importante dentro de la comorbilidad es tener en cuenta el cuidador. El cuidador enfermo es comorbilidad agregada al paciente. El cuidador enfermo
o el que presenta síndrome de carga de cuidador se convierte en un hoyo negro también, que no permite que el paciente salga de ahí, que incrementa la discapacidad, incrementa la disfunción social, incrementa el consumo de los recursos, y nosotros tenemos la posibilidad también de intervenir sobre el cuidador. Quiero que por ahora entendamos y que cuando estemos interviniendo en un adulto mayor con discapacidad, también tengamos la posibilidad de evaluar una comorbilidad que está ahí enfrente de nosotros, pero que no la detectamos, y es el síndrome de sobrecarga de cuidador, que de alguna u otra forma también interviene sobre el mal cuidado y sobre el desenlace de morbimortalidad asociada al paciente. Las principales comorbilidades que existen en orden descendente son la osteoartritis y la artritis reumatoidea, presente más de la mitad de los pacientes. No es la hipertensión arterial, son las enfermedades osteomusculares. La hipertensión arterial aparece hasta en un 42%, la dislipidemia en un tercer lugar, la enfermedad renal crónica, la diabetes mellitus aparece en un cuarto o quinto lugar, la angina, el cáncer, la enfermedad arterial, la falla cardíaca y la osteoporosis como último fenómeno comórbido existente. ¿Cómo clasifico entonces la severidad de la enfermedad comórbida? Varios objetivos. Uno, me va a permitir establecer el pronóstico, caracterizar el impacto del paciente en relación al tiempo, y establece las bases de la decisión del tratamiento y evalúa la actividad de la enfermedad y la respuesta o no al tratamiento. Así pues, que cuando iniciamos tratamiento para el paciente, no es solamente ver qué impacto tiene sobre la enfermedad índice. El tratamiento también debe ir dirigido hacia impacto directo en calidad de vida, hacia impacto directo en su función física, hacia impacto en la tolerancia al ejercicio, al compromiso o disminución en los síntomas, a las mejorías de sus funciones fisiológicas y por último ya a la patología per se. En otras palabras, cada intervención médica o farmacológica que hagamos debe de perseguir no solo el control de la enfermedad índice y las comorbilidades, sino que debe perseguir objetivos que no son tangibles allí, sino que son objetivos a largo plazo para el paciente, ya que el adulto mayor ya demostró la supervivencia. Ahora lo que tenemos que lograr es el bien vivir en razón a esa supervivencia. Los instrumentos para medir la comorbilidad, la carga de la enfermedad, no se enfocan en una sola enfermedad. Son estudios que no están aleatorizados. Entre ellos tenemos el índice de comorbilidad de Charlson. El índice de comorbilidad de Charlson ha sido desarrollado para intentar medir qué impacto tienen en el sujeto todas esas condiciones mórbidas con el riesgo de mortalidad a 1 año o de mortalidad a 10 años. Es decir, entre un índice de Charlson más alto hay más carga mórbida, y la mayor carga mórbida, es decir, el lastre que se le forma al adulto mayor, pues nos puede hacer una predicción sobre cuál es su posibilidad de muerte en el siguiente año. La presencia de este abanico de condiciones mórbidas o comórbidas es lo que nos va a permitir medir la mortalidad a 1 año. Son 22 condiciones que se miden. A cada condición le podemos asignar una puntuación dependiente del riesgo de fallecer a esa condición. Después se suman esas puntuaciones y la puntuación total es la que va a predecir la mortalidad directa a 1 año. Ejemplo, un paciente podría tener cáncer, pero también enfermedad cardíaca y una diabetes tan severa y tan mal controlada que los costos
E inclusive los riesgos en el tratamiento van a sobrepasar por encima el beneficio a corto plazo del tratamiento agregado al cáncer. Ejemplo, sea de mama, estadio 1, estadio 2, con un ECOG 1 o 2, con un índice de Karnofsky del 80-90%, uno podría predecir que su carga de enfermedad es baja y que el cáncer de entrada no tiene un gran lastre sobre ese paciente. Pero si miramos sus condiciones comórbidas, como por ejemplo que tiene una diabetes mellitus con una hemoglobina glicosilada del 14% y con una falla cardíaca ya en etapa C con una hija 3-4, pues de entrada ya podemos predecir que en los siguientes 2 a 5 años no la va a matar el cáncer de mama, sino que lo va a matar claramente la terminalidad de las otras 2 condiciones mórbidas. A esto se refiere lo que es el índice de Charlson y la carga que existe sobre este individuo frente a sus morbilidades. Aquí está claramente, todos lo pueden bajar de internet, sobre lo que es medir el índice de Charlson. Cada punto equivale a un porcentaje de probabilidad de muerte al siguiente año y se establece cada uno de ellos sobre cómo se ha de sumar. En las unidades de cuidado intensivo se utiliza mucho el Apache 2 o inclusive en las unidades de urgencia. Este evalúa, es una evaluación de la salud crónica y fisiológica aguda en los pacientes que ingresan a nuestros servicios para establecer la probabilidad de muerte en el siguiente mes o durante la estancia hospitalaria. Fue desarrollado para intentar predecir mortalidad causada en pacientes enfermos y las comorbilidades en los pacientes que ingresan a las unidades de cuidado intensivo. Es muy útil para facilitar las decisiones clínicas. ¿Como cuáles? Como si a este paciente le reorienta esfuerzos terapéuticos de no reanimar, de no llevar a intubación o de simplemente tratar de suspender continuidad en maniobras médicas, porque el Apache 2 es tan alto cuya posibilidad de muerte cercana al 100%. Un ejemplo muy común es que aquel paciente de cuidado intensivo en presencia de 3 vasoactivos ya tiene una posibilidad de morir del 96% y con un Apache 2 superior a 37 puntos. Eso ya nos va a establecer un pronóstico y nos va a permitir tomar decisiones clínicas en relación al paciente. Si hay una respuesta al tratamiento, y en este caso el tratamiento antibiótico, a medida que vaya descendiendo el Apache en función del ingreso, pues yo estoy viendo que el paciente o va mejorando o va empeorando en el transcurso del tiempo. Si hay una necesidad de institucionalización a largo plazo y severidad de la bacteriemia en cada uno, y establece también en algunos estudios que a mayor Apache 2 hay una mortalidad agregada a un año en pacientes que han de requerir ventilación mecánica para esto. Estas son las variables para que cada uno lo tome. Son muchísimas, por eso se utiliza mejor el cuidado intensivo de ingreso. Se le establece un puntaje a cada uno dependiendo de los valores que nos queda y se establece acá el porcentaje de mortalidad de acuerdo a cada uno de los puntajes. Recuerden que yo les había hablado de 37 puntos en el paciente ejemplo. Aquí se establece que por encima de los 34 puntos ya se tiene una posibilidad de muerte del 85%. El índice de enfermedad coexistente es otro instrumento que nosotros tenemos para valorar la carga de enfermedad de los individuos. Nos permite predecir el estado funcional del individuo después de un año de hospitalización, usando solamente datos tan básicos como son claramente la historia clínica, valora la enfermedad individual de la persona, mide las complicaciones y establece la presencia de enfermedades comórbidas individual, indica el estado funcional y es un serio componente en el deterioro físico. Esta es una nomenclatura que se hace utilizando el índice de severidad de enfermedad y el índice de impedimento físico. Aquí está el índice de severidad de enfermedad, al cual se le va sumando un puntaje dependiendo de las condiciones que el paciente posee.
sumado o relacionado con el índice de impedimento físico. Y el índice de impedimento físico, mire lo que evalúa: si está respirando bien, si hay alteraciones neurológicas, alteraciones mentales, cómo está eliminando la orina, la eliminación fecal, cómo está su alimentación, deambulación, visión, escucha y habla, y a ello yo lo correlaciono y determino la severidad de cada uno de ellos. Y aquí es una valoración muy cualitativa, porque yo puedo decir si la carga es leve, moderada y severa, y hay una relación directa con la mortalidad del 30, 60 y 90% en el transcurso de un año de hospitalización. Aparece otro instrumento que es el índice de enfermedad coexistente. El índice de enfermedad coexistente no es más que la sumatoria de lo que es mortalidad, calidad de vida, estrategias en el tratamiento, complicaciones direccionadas al tratamiento y destino al egreso. Y vamos a ver que cada una de las enfermedades tienen un rasgo, o como lo que llamaríamos un fenotipo de presentación de la enfermedad. En otras palabras, es cuál es el patrón de ocurrencia o el comportamiento de esa enfermedad en un individuo. Todos sabemos que de alguna u otra forma el cáncer en condiciones normales tiene una posibilidad de muerte mucho más alta, una mortalidad a la época, por eso tiene un puntaje muchísimo mayor. Y allí, con respecto al patrón de ocurrencia de esa enfermedad, vamos a mirar cada uno de los puntajes para irselos dando al individuo. Si tiene POC, si hay una enfermedad cardiovascular existente o sistema nervioso central, si es diabético o tiene cáncer, y a ello le vamos sumando un puntaje. Entre más alto el puntaje, mayor posibilidad y mayor índice de carga de enfermedad hay. Entre más vayamos reduciéndolo, pues menor carga de enfermedad para nuestras cosas. El otro y uno de los últimos es el instrumento DUSOY, que es el índice de enfermedad de la Universidad de Duke, que está desarrollado para medir la severidad de lo que es la enfermedad y la comorbilidad en todos los pacientes ambulatorios. Este es uno de los que yo utilizo en mi consulta externa, el DUSOY, bajo una lista de chequeo. Lo único que se valora son cuál es la carga de los síntomas actuales que tiene el paciente, cuál es el nivel de esas complicaciones actuales y si tienen un tratamiento establecido y un pronóstico a corto, mediano o largo plazo. Se hace un cuestionario y se mide el puntaje de cada uno de ellos sobre los síntomas, complicaciones, pronóstico y si es tratable. Y a ello, pues, entre un mayor número de DUSOY, pues yo estoy viendo que hay una mayor carga de enfermedad y que hay un pronóstico más desfavorable a corto o mediano plazo. Y a medida que se hagan todas las intervenciones médicas y el DUSOY vaya bajando, pues estoy claramente estableciendo que el paciente va por un buen camino, o que estamos bajando la carga mórbida y favoreciendo, impactando en calidad de vida para ellos. ¿Cuáles son los limitantes de estos instrumentos? En general del DUSOY, pues que toma muchísimo tiempo, que la consignación de la información de la historia clínica es dispendiosa en algunos momentos, que hay a veces omisión de diagnósticos relevantes, que hay que codificarlo, que hay una variación del orden de los diagnósticos. Si yo voy a una cita con el cirujano vascular, probablemente el cirujano le importe más la enfermedad periférica que la diabetes. Y si va con el internista, pues le va a importar más la diabetes que la enfermedad periférica. Y si va con el ortopedista, pues probablemente le va a importar más su patrón de marcha y su compromiso que las dos anteriores. Entonces el DUSOY va limitante de acuerdo a quien lo está tomando y quien lo está observando, y esa es una de las grandes limitaciones. A veces hay egresos incompletos que nos permiten tomar la historia clínica y hay alguna dificultad para distinguir entre factores de riesgos que preexisten y complicaciones encontradas durante la hospitalización para estos pacientes. El último de los apartes que quise traer son las condiciones mórbidas en ancianos con fractura de fémur. A medida que vayamos envejeciendo más, a medida que tengamos una mayor carga de enfermedad, pues vamos a estar más predispuestos a
aparezcan las caídas y con su consiguiente la fractura de fémur. La incidencia viene creciendo y va a seguir creciendo a medida que haya más una población que está en riesgo de presentar, porque una cosa es que haya muchos viejos y otra es que haya muchos niños. Probablemente los niños no van a tener fractura de fémur o una mayor incidencia como si lo van a tener los adultos mayores. La incidencia directa de estas comorbilidades y su influencia en las altas tasas de caída asociado con severas lesiones y el resultado del tratamiento. Ya les había mencionado que a mayor carga, que a mayor morbilidad, mayor tasa de mortalidad, mayor incremento en la duración de la hospitalización y dificultad en la rehabilitación. Y un ejemplo muy claro es que un adulto mayor por cada día de estancia hospitalaria que dure en relación a una fractura de cadera va a requerir entre 10 y 15 días post-hospitalización en rehabilitación. Entonces, si yo tengo un adulto mayor que duró 7 días hospitalizado, va a requerir en promedio 80 a 85 días post-hospitalización para rehabilitarse y poder lograr llegar a la condición premórbida o a la condición índice que motivó el primer ingreso. En otras palabras, hospitalizar y dejar hospitalizado a un adulto mayor cada día que pasa va a ser más dificultoso la rehabilitación porque vamos a requerir entre 10 y 12 días más. Este es un estudio en el Journal, es un estudio viejo, pero es un excelente estudio que nos pone en contexto. Evaluado en 102 pacientes, todos tienen un promedio de 81 años, la gran mayoría mujeres, 81% de ellas con fractura de fémur. Aquí uno pregunta, ¿pero por qué? La osteoporosis también da en el hombro, pero la mujer posmenopáusica se ve más sometida a las acciones sobre el metabolismo óseo tras la ausencia de la acción estrogénica, además de que en nuestra sociedad la mujer es la que tiene mayor actividad dentro de la casa y los mayores eventos de fractura ocurren siempre en el domicilio, en la cocina o en el baño o alrededor de su habitación. Es donde ocurren el mayor número de eventos de fracturas y por eso aparecen las mujeres como las que encabezan casi 4-1 la relación. Se compararon las tasas de comorbilidad en un grupo control, es decir, cogieron 102 pacientes 1 y 102 pacientes control, también con un promedio de edad de 79 años. Mire que fue muy homogéneo tanto la muestra como el control. El primero fue con fractura de fémur, estos con fracturas humerales, donde fueron adicionados. Los resultados mostraron lo siguiente, que la tasa de comorbilidad asociada entre los pacientes con fractura femoral fue estadísticamente más alto que los pacientes con fractura de hombro proximal a pesar de la edad y distribución de sexos. ¿Y esto qué significa? Que aquel paciente que se fractura el fémur probablemente ya de entrada, por el mero hecho de haberse fracturado, quiere decir que tiene detrás de él toda una gran sumatoria de comorbilidades que se fueron sumando y que la fractura del fémur se constituye en una consecuencia, no en una causa. El 80% de los pacientes con fractura de fémur ya tenían alteraciones de índole cardiovascular y complicaciones de índole cardiovascular. El 41% coexistían con enfermedades pulmonares, el 67% con gastrointestinales, el 71% con alteraciones de orden neurológico, el 55% con alteraciones de orden urológico y el 75% con alteraciones musculoesqueléticas y un 61% ya tenían alteraciones psiquiátricas o neuropsiquiátricas antes de la fractura de la cadera. Entonces se pueden ya imaginar todas las comorbilidades existentes y que este se vuelve el caldo de cultivo
para que se transformen en condición índice durante la hospitalización o durante el perioperatorio. El 90% de estos pacientes utilizaban diferentes medicamentos, como diuréticos, cardiovasculares, algún anticoagulante, esteroides hipnóticos o analgésicos. Y la presencia de 5 o más medicamentos en estos pacientes que ingresan fracturados ya de entrada podría predecir una mortalidad perioperatoria del 11%. En otras palabras, la polimedicación tiene asociación directa con mortalidad perioperatoria y para este caso en los pacientes con fractura de cadera. ¿Quién mide cuántos medicamentos tiene el paciente y quién asociaría que entre más medicamentos mayor riesgo de morirse? El promedio de hospitalización para estos pacientes fue hasta de 30 días. Tenemos pacientes hasta de 3 meses hospitalizados y se vuelven ya una condición, una gran bola de nieve en cuanto a pobre calidad de vida, pobre recuperación y altísimos costos, no solo de orden económico, sino lo que más nos importa a nosotros, los costos sociales y los costos familiares, porque las familias se empobrecen, sufren alrededor de un paciente que está acostado día tras día y que le aparecen y le aparecen y le aparecen simplemente complicaciones y complicaciones día tras día, y nosotros como clínicos nos vemos frustrados a simplemente manejar el día tras día y ver cómo no progresa el paciente y simplemente se le suman y nos metemos en un círculo de intervención continua en donde no podemos salir y a un sistema de cascada de prescripción. Solamente el 45% de los pacientes lograron regresar a su casa y el 56% de los pacientes con fractura de hómero presentaban comorbilidades pulmonares, gastrointestinales y neurológicas. Conclusión para ya terminar es que la comorbilidad claramente en los pacientes ancianos es una causa intrínseca de mayor y de alta incidencia, que para el caso de las fracturas se asocia con caídas y se asocia a la severidad de las fracturas del fémur. Y hay una gran influencia en todo el manejo peri y postoperatorio y hay una asociación directa a la mortalidad postoperatoria. Yo creo que con esto les di una visión distinta de lo que es entender la comorbilidad en un adulto mayor, y no solamente en un adulto mayor, esto es el ejercicio del día a día de todas las personas, y como inclusive personas jóvenes ya están coexistiendo con 2, 3 o más diagnósticos de forma crónica y que van a ser el lastre que le van a dificultar lo que es la optimización de su calidad de vida y a un envejecimiento exitoso y activo. El envejecimiento activo como un modelo político y el envejecimiento exitoso como un modelo biológico. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? En este orden de ideas, dada la situación sociológica, ya es fácil. La comorbilidad existe desde edades más tempranas, de las que en este momento está mencionando. Claro que sí. Estamos viendo juventud ya con 2 o 3, empezando por enfermedades psicológicas, enfermedades psiquiátricas. Claro que sí. Por la sociedad misma. Como le venía yo mencionando desde hace 30 años, lo que era mortal se transforma en crónico. Vamos a hacer un ejemplo muy claro: es un paciente con SIDA por virus de inmunodeficiencia humana. Hasta hace 30 años se consideraba que la persona con SIDA por VIH ya tenía un pronóstico definido y una mortalidad establecida con un curso de la enfermedad. Pero ahora una persona perfectamente con SIDA asociada a VIH o VIH puede perfectamente morir de otra cosa y vivir el resto de su vida bajo una condición crónica de enfermedad. Entonces, todo el advenimiento médico, científico, ha hecho que impactemos sobre lo que es supervivencia, y de la mano se viene lo que es la carga de la enfermedad y la presencia de la comorbilidad, porque no podemos curar la enfermedad.
difícil es curar. Siempre estamos acompañando y permitiendo al paciente, en este caso al ser humano, a vivir una vida con su comorbilidad. Entonces, y ahí es donde si antes el niño que fallecía por una condición médica, que tenía una mortalidad del 100% y que ahora ya la mortalidad se redujo a la mitad, es decir, que esos sobrevivientes ya se vuelven jóvenes con enfermedades crónicas, ¿cierto? Y ahí es donde se comienza a sumar. Lo que viene ahora es que los modelos de atención médica, los modelos de atención política alrededor de la salud deben ir cambiando. Nos debemos ir adaptando a eso porque cada vez más es una mayor población de personas con una carga de enfermedad tan alta que están siendo sostenidos por una proporción pequeña de personas que teóricamente no están bajo ese influjo de enfermedad crónica y que son los que están sosteniendo el sistema. Entonces, esto va a cambiar. Yo me permito hacer una última y más de pronto es saber si usted corrobora lo que pienso. Yo soy conferencista y manejo procesos de servicio al cliente y justamente en este momento estoy en el sector salud. Usted acaba de decir algo muy cierto: el que cura realmente prácticamente es el que opera, porque se hace lo propio para que se haga la refacción necesaria. Pero en el sector salud existe algo que hoy en día como que se está introduciendo o se está más potenciando, y es la parte humana del sector clínico, del sector médico, y no solo usted, sino el sector paramédico, en donde este tipo de conceptos que usted mencionó ahora van más hacia la parte de conceptual sobre qué tiene esa persona, no la parte específica, mecánica, clínica, objetiva médica, objetiva de enfermería, o objetivo administrativo, económico de la clínica o de la institución, sino la parte realmente del sentir de ese paciente o de ese usuario, estamos manejando el concepto ahora, para efectos de que tenga una verdaderamente recuperación, que pues sería el objetivo filosófico, el sentido humano, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas es que se está manejando ahora esa concepción, pero es como una retrospección al médico más humano, más familiar, más como el de la casa. Recuerdo mi casa que mi papá tenía, era médico amigo, y ese era el que curaba a toda la familia. Esa amistad, esa relación, esa afinidad, esa empatía con el cliente, eso cura, eso hace que, como tantas disciplinas de vida existen para mejorar al paciente, el proceso de inteligencia emocional, la PNL, todo esto que apoya esos procesos que ustedes como médicos o ellos como auxiliares se les dan en la parte eminentemente científica, en la parte eminentemente operativa, ¿ya? ¿Qué opina de eso? Los modelos del sistema de salud actuales van en relación a una prestación de servicios médicos que busca es intentar solucionar dificultades médicas en las personas. Por eso las instituciones de mayor alta productividad desde el punto de vista económico son aquellas quirúrgicas, como usted lo menciona. Voy, pongo un stent, voy, cambio una rodilla, voy, cambio una cadera, hago unas intervenciones médicas, iniciar unos coils a nivel neuroquirúrgico. Todas estas intervenciones pues dan unos dividendos, y eso permite la sostenibilidad de un sistema. Suena perverso, pero esa es la realidad que nosotros tenemos hoy en día en nuestro sistema de salud, en donde tenemos que mantener un equilibrio entre lo que es la bondad humana y los cuidados médicos humanos, con un correcto razonamiento desde el punto de vista económico de esos recursos. Los recursos no son infinitos, son finitos, y tenemos que también aprender a racionalizar. En los últimos 15 años ya se viene una nueva generación de médicos encaminados hacia a volver a esa medicina familiar,
Esa es la razón por la cual el médico familiar ha tomado un gran protagonismo dentro de la atención médica, al intentar entender que las enfermedades no se curan, sino que se van haciendo llevaderas hacia un final o un desenlace que le permita tener la mejor calidad de vida al individuo. Si tenemos ya adultos mayores y con ellos se viene un envejecimiento cada vez más extremo, pues van a llegar con una mayor cantidad de condiciones mórbidas, y esas no se pueden curar. La vejez no se va a retroceder, es inexorable, es universal, aplica a todos los seres, y por consiguiente pues empezar a entender que lo que hay que hacer es seguir siendo feliz con lo que yo tengo. Es lo que ha hecho el éxito de la medicina familiar y de la medicina que se está llevando ya directamente hasta las casas. Nos hemos metido en la cabeza el paradigma de que tenemos que morirnos llenos de dispositivos de asistencia médica y en una unidad de cuidado intensivo. Y eso en que ha impactado en calidad de vida o en hacernos más felices, cuando hace 200 años la gente moría en su cama alrededor de su familia, y de alguna u otra manera al final era lo mismo. Ya las personas que preparan los cuerpos en las funerarias ya no preparan gente que está entera, sino gente con 10.000 dispositivos en todo su cuerpo y que tiene que iniciar, retirarlos y hacer los reparos necesarios para que estas cosas no ocurran. Entonces, a medida que vayamos entendiendo y comprendiendo que nos tenemos que también preparar para afrontar esos momentos y la muerte, yo creo que los modelos de atención médica van a ir cambiando, y esto tiene que cambiar porque la proporción de crecimiento del anciano es 5 veces mayor a la proporción de crecimiento de los neonatos. Un ejemplo es Colombia, que crece al 5% mayores de 60 años cada año versus 1.4% de neonatos. En otras palabras, pues 5 veces más viejos cada año. Por cada neonato hay 5 nuevos viejos cada año, como para que me entiendan. El ejemplo mejor es China, que está en una inversión, en una proporción mejor. Bien, termino, doctor, gracias por la respuesta, indudablemente que esa es muy detectiva. Usted nos hablaba de que cada día de hospitalización de una persona adulta afectaba toda la condición, tanto social como del mismo paciente. ¿Cómo podemos nosotros como médicos, como futuros médicos, disminuir esos días de hospitalización si cuando nos ingresa un paciente de estos veíamos que tiene a veces más de 3, 4, 5 comorbilidades que podían pasar en cualquier momento a ser una condición índice o sea, hacer la patología de base en ese momento? Entonces, ¿cómo podemos impactar sobre esos días para tratar de disminuirlos? Porque nos decía que se creaba una bola de nieve. Excelente pregunta, doctor. La primera de ellas, doctor, es tratar de que cuando ingrese a un servicio de urgencias o de hospitalización no pida exámenes por pedir y no pida exámenes en paralelo. En paralelo es decir, pedir una serie de batería de exámenes simplemente porque sí, porque está protocolizado. Esa es la primera, porque los pacientes ya con mayor carga de enfermedad y los pacientes de adultos mayores de alguna u otra forma sus exámenes le van a arrojar resultados falsos positivos o van a desorientarlo, porque él viene por una cosa, ejemplo, viene por cefalea y usted termina pidiéndole un uroanálisis y termina pidiéndole pues una serie de exámenes que en ese momento no necesita. Entonces la primera de ellas es simplifíquese. Bajo la simplicidad del adulto mayor está el verdadero conocimiento y la verdadera intención del tratamiento. Sea pragmático cuando usted aborde un adulto mayor. No intente solucionarle todas las condiciones médicas que llegan en el momento de urgencias. Si tiene 10, 15 comorbilidades, enfóquese directamente sobre la condición índice y déle solución a esa necesidad manifiesta que él tiene. Extenderse en exámenes, extenderse en medicamentos es claramente el inicio de la bola de nieve a la que usted se ve sometido. Hay algo muy difícil de hacer, que es que cuando el paciente ya está metido en ese círculo, desmontarlo es más difícil porque eso genera inclusive expectativas para las familias, ¿cierto?
voy a pedirle este otro examen, y cuando llega uno a decir, mire, no requiere no requiere otro examen, y lo que hay que hacer es reducir a la mitad los medicamentos, pues eso genera un choque muy alto, pero de alguna u otra forma pragmatizarse en el momento en que un adulto mayor llega a un servicio de urgencias es una buena clave para entender y disminuir los costos y la estancia hospitalaria. Doctor, hoy en día, pues, haciendo una revisión sobre el promedio de edad de vida, hace 100 años la gente duraba 45 o 50 años. Hoy en día la mujer son 75, los hombres 75 años y las mujeres 78. Entonces, estamos viendo que la pirámide poblacional se ha invertido, ¿no? Que ya no es la punta y en países desarrollados mucho más. Estamos ante una nueva ciencia, que es la misma geriatría, ante unos retos de salud que van a ser inmensos. Claro que sí, doctor. Hay algo que quiero aclarar y es dos conceptos. La primera es expectativa de vida al nacer y la segunda es esperanza de vida al nacer. Nosotros confundimos esos dos términos. La expectativa de vida al nacer es la máxima expectativa en tiempo que tenemos como especie humana desde el momento en que nacemos. No es lo mismo la expectativa de vida de un pájaro, de un perro, a la expectativa de vida de un humano o de un elefante, o la expectativa de vida de una tortuga. Una tortuga te puede vivir 200, 250 años, pero por especie. Entonces, tenemos claro y establecido que nosotros podemos llegar a vivir hasta 124 años, ¿sí? Como expectativa de vida al nacer. Esa es la especie. Pero como esperanza de vida al nacer, está siendo sometido a todo el influjo que hace parte de nuestro entorno social, de todo lo que nos rodea y toda la carga y el complejo del paciente que les venía mencionando, que hace que vivamos más o menos tiempo. Por eso, la esperanza de vida al nacer en Japón es completamente distinta a la de Holanda y completamente distinta a la de nosotros acá en Colombia, por toda lo que rodea al individuo. Con todo nuestro advenimiento médico y con toda la tecnología, o los servicios que entrelazan a la prestación a todos los seres humanos, pues hemos tenido la posibilidad de tener una mejor esperanza de vida al nacer dependiendo del lugar en donde nacemos. Y eso se va a sostener así, y eso va a seguir en ascenso hasta acercarnos cada vez más a la expectativa de vida al nacer. Entonces, lo que tenemos que esperar para los siguientes 50 años es que la esperanza de vida al nacer cada vez más se va a ir aproximando a la expectativa de vida al nacer. Con eso, hasta que probablemente aparezca una nueva generación o un nuevo salto evolutivo que nos permita hacer un cambio en la expectativa de vida, pero por ahora esta es la teoría que nosotros tenemos y es lo que creemos que va a seguir ocurriendo, ¿cierto? Muchas gracias, doctor. Yo quisiera saber, cuando llega un paciente que está afiliado a la Fundación de Muerte Digna, ¿en qué momento, digamos, se debe parar? Porque pues veo que está muy enfocado a salvarle la vida, pero si ya ingresa con esa condición, ¿en qué momento usted como médico y paciente para que ejerza su derecho a muerte digna? Doctor, la pregunta que usted hace es una pregunta bastante amplia en razón a qué momento se decide parar. El término incorrecto es decir, limitación del esfuerzo terapéutico, que es lo que todo el mundo conoce. Es un término incorrecto. Lo que se debe decir es reorientación del esfuerzo terapéutico. No es limitación porque inclusive aún después de suspender maniobras activas para sostener la vida, se viene un montón de intervenciones médicas que van a ir encaminadas al confort del paciente. O sea que se vienen inclusive más intervenciones más difíciles todavía en pro de sostener la calidad de vida a este individuo, a este ser humano. Evidentemente nuestra legislación colombiana ya viene trabajando en lo que es el protocolo de muerte digna y de eutanasia. Se espera que después de mitad de año, antes de la entrega del presidente de la República, salga ya
la ley de eutanasia, para la cual yo también soy colaborador y asesor frente al Ministerio de la Protección Social. Tomar esa decisión de cómo reorientamos el esfuerzo terapéutico debe de ser una decisión que debe ir soportada primero con la ley. No podemos tomar decisiones clínicas ni decisiones médicas si no hay un buen argumento jurídico, ético, médico, legal que nos permita tomar esas decisiones. ¿Por qué? Tomar decisiones simplemente por mi juicio y mi raciocinio, pero sin un argumento ético, legal, nos van a meter en aprietos. Entonces primero hay que pensar en cómo yo voy a enfrentar eso. Y segundo, definitivamente la única persona dueña de su cuerpo es ese mismo paciente. Lo que se viene trabajando en otras latitudes es lo que se llaman los testamentos vitales o las directivas de avance. ¿Y qué significa eso? Que el paciente frente a una enfermedad crónica, incapacitante, invalidante o que se presente durante su vida, el paciente ya deja un testamento vital o unas directivas de avance de qué quiere que hagan con él en el momento en que se presenten ya los momentos finales o la manifestación de terminalidad de la enfermedad. Ejemplo, el paciente con esclerosis múltiple o el paciente con enfermedad de Alzheimer en etapas iniciales pues deja un testamento vital o una decisión subrogada o eso de que cuando lleguen las etapas finales se haga X, Y o Z intervención. Para este caso pues que no se mortifique más, que no se intube, que no se haga la traqueostomía, gastrostomía, etcétera, etcétera. Y el médico debe estar en capacidad de aceptar y de seguir esas recomendaciones porque lo que el paciente está pidiendo es que lo cuiden, no está pidiendo que lo salve, porque ya la enfermedad tomó su camino y lo que este ser humano, los derechos que él está teniendo es el derecho a la paliación, el derecho al acompañamiento en su enfermedad y la obligación de nosotros como clínicos a respetar esas decisiones médicas y a acompañarlo en el camino de la enfermedad, independientemente del desenlace. Es que la muerte no es el fracaso médico. El fracaso médico es el sufrimiento alrededor de la muerte. Ese es el verdadero fracaso médico. Doctora. Bueno, doctor, muchas gracias por la conferencia. Frecuentemente los médicos nos vemos enfrentados a un dilema ético y es el paciente con alta carga de enfermedad y el balance en la proporcionalidad terapéutica. ¿Qué recomendación podría hacernos para no caer en viejismo? ¿Qué recomendación podría hacernos para que con estos pacientes buscando esa proporcionalidad no caigamos al otro extremo que es el viejismo? Perfecto. Viejismo o senilismo, que es el término que se utiliza, el senilismo. Es importante, doctora, establecer varias cosas. Uno, ¿cuál era el estado de discapacidad de funcionalidad previa antes del ingreso? Esto me va a permitir establecer un pronóstico y una serie de intervenciones. Un ejemplo muy claro es aquel paciente que estaba al 100% en su funcionamiento y llegó y se presentó un evento catastrófico. Usted como clínica pues no tiene duda alguna de que hay que intervenir, así tenga 90 o 95 años, el paciente estaba al 100% y que se tienen que hacer todas las maniobras médicas necesarias para tratar de sostenerle la vida. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama un potencial rehabilitativo. Y el potencial rehabilitativo es cuál es la reserva que tiene este individuo para poder volver a llegar a lo que él era antes de que se presentara la condición inicial. Si es un paciente que ya está bajo una discapacidad severa, es decir, con un funcionamiento por debajo del 40%, otros con un estado de inmovilidad, es decir, un funcionamiento por debajo del 20%, usted ya de entrada sabe que el paciente tiene un pobre potencial rehabilitativo, toda vez que lo máximo a lo que usted puede aspirar a devolverlo es el mismo 20% en el que se encontraba antes del nuevo evento. ¿Sí? Entonces, ese es el primer instrumento que uno invita
para que tengan en cuenta antes de tomar la decisión de si actúo o tomo medidas conservadoras. Ese es el primero. Y el segundo de ellos es el potencial de rehabilitación o de reversibilidad del evento que desencadenó el ingreso. Ejemplo, una cosa es una infección, una neumonía, por ejemplo, en un paciente que estaba al 70% de funcionamiento y que usted sabe que una vez revirtiendo la neumonía tiene un potencial de rehabilitación alto que le va a permitir regresar a ese mismo 70% de lo que era antes. O sea que la va a invitar a que pueda tomar todas las decisiones médicas correctas, ¿sí? E inclusive las intervenciones médicas. Pero si el paciente tiene una hemorragia subaracnoidea, un GES4, Fischer 4, usted tiene claridad de que si bien el paciente estaba al 70% y que se presentó este evento, el potencial de rehabilitación de esta nueva enfermedad que se presentó es de prácticamente el 0%. Así que ya le va a invitar mejor a tomar decisiones de índole conservador. Por consiguiente, la morbilidad de la condición índice que se presentó y el potencial de reversibilidad de esa condición índice también le va a permitir tener una herramienta para decidir si reorienta esfuerzos terapéuticos o si por consiguiente este ser humano se merece todas las intervenciones activas para devolverlo a su porcentaje de funcionamiento previo. También debe calcular que cuánto tiempo se va a demorar la reversión de la condición índice que lo trajo. Una cosa es un trauma craneoencefálico moderado, otra cosa es un trauma craneoencefálico severo, donde sabemos que el tiempo de recuperación va a ser distinto. Y eso también debe ser tenido en cuenta en el momento de qué tipo de decisiones médicas voy a tomar. Espero que le haya servido la aproximación para tomar decisiones con quién puedo yo reorientar y con quién no ser semilista, ¿sí? La edad, aprovecho la edad, no es un medidor de nada. Quiero que nos saquemos de la cabeza que el paciente puede tener 104 años, 105 años. Si este paciente mantiene un índice de funcionalidad alto y tiene un patrón de envejecimiento activo y exitoso, activo desde el punto de vista político, estoy hablando de participación social, estoy hablando de acción sobre la comunidad, y desde el punto de vista exitoso de que tiene buenos autocuidados, que es un paciente que mantiene su autonomía y su independencia lo más posible y de acuerdo a sus capacidades en relación a la edad, pues la edad no se constituye en ningún marcador para decir no lo ingreso, no lo opero, no lo intervengo, lo dejo quieto, y se debe de hacer las intervenciones necesarias. E inclusive con pacientes de 20 años con esclerosis múltiple o condiciones de no reversibilidad y que se consideran terminales, la edad aquí tampoco se convierte en un factor para yo decir que se tiene 20 años, no, pero su condición mórbida le constituye terminalidad y por consiguiente ya biológicamente se convertiría como un paciente de más de 100 años al cual ya se le acaban las posibilidades de supervivencia y recuperaciones. El doctor Guillermo Zapata, desde aquí de Cali, dice: gracias por maravilloso enfoque. Si bien es muy importante las comorbilidades, debe estudiarse también la polifarmacia. Se ven AM con múltiples medicaciones que son iatrogénicas y causan mayores riesgos y patologías. Perfecto, excelente apreciación del doctor. Hay algo que se llama el perfil de iatrogenia farmacológica. ¿Y qué es el perfil de iatrogenia farmacológica? El perfil de iatrogenia farmacológica no es más que la presencia de varios medicamentos que se están sumando entre sí, que le constituyen un riesgo para que aparezca una reacción adversa y o morbilidad relacionada con el medicamento. Perfil de iatrogenia farmacológica no significa, como algunos clínicos interpretan, que es que el médico es un iatrogenista o que aplicó un medicamento con una intención iatrogénica. No, el
perfil es qué tanto riesgo yo tengo al estar presente de varios medicamentos de presentar una reacción adversa con ellos. La presencia de 5 o más medicamentos ya establece un alto perfil de iatrogenia farmacológica. La edad avanzada establece sumatoria para que ese perfil de iatrogenia farmacológica se incremente. La presencia de 3 o más condiciones mórbidas y de las cuales una no está compensada también es un factor de riesgo. La mala red de apoyo primario es un factor de riesgo para un perfil de iatrogenia farmacológica alto, porque si no hay un buen cuidador o si el paciente no se está autocuidando en la administración de medicamentos, pues van a ocurrir la posibilidad de mayores riesgos. Existe algo que se llama, publicado desde el 2012, se llaman los criterios de Beers. Los criterios de Beers 2012, que los pueden buscar en internet y bajarlo, son aquellas recomendaciones del consenso de la Sociedad Geriátrica Europea en recomendación de qué medicamentos no se deben de combinar o qué medicamentos no son apropiados para los adultos mayores. Les voy a dar un ejemplo. La nitrofurantoína es un medicamento muy utilizado en el manejo de la infección de la vía urinaria. De entrada no es un antibiótico, es un antiséptico, que si bien está indicada para ciertas patologías en poblaciones jóvenes, en el adulto mayor constituye un criterio de dispositivo y no está recomendado. ¿Por qué? Porque en el adulto mayor la nitrofurantoína, su volumen de distribución no le permite penetrar al sistema urinario. Entonces la nitrofurantoína no le llega a las vías urinarias al viejo, cosa que sí hace en un joven. 2. La conformación estructural de las células o del tejido pulmonar hace que tenga alta afinidad a la nitrofurantoína. En otras palabras, la nitrofurantoína, en vez de irse para los riñones y para las vías urinarias que nosotros las necesitamos, se le depositan los pulmones y genera fibrosis pulmonar y toxicidad pulmonar. Incrementa el QT e incrementa el riesgo de delirio. Por consiguiente, la nitrofurantoína no es un buen medicamento para el adulto mayor. Si yo a la nitrofurantoína la sumo con ranitidina, que también prolonga el QT y aumenta el delirio, ya tengo un perfil de iatrogenia farmacológica alto para que el paciente presente una arritmia cardíaca y o estado mental alterado. Y encima de eso no le funcione para lo que usted quiere que funcione. Eso es lo que mencionaba el doctor. Sobre la tanatología, que es derecho muy últimamente, yo en el año 1993 hice una especialidad sobre gerontología y uno ve personas que, como dice la gente, son duros para morir, pero si uno le dice póngase en paz, si algún hijo tiene una rencilla con él, abra su corazón, y uno ve que a los días o minutos o a la semana ya descansan. El hecho de tener esa disposición, como decía el amigo allá, ¿no? El médico familiar, el médico de familia, que entre a esa parte espiritual y esa parte de ayuda, y es como la mejor manera de morir, sin necesidad de aplicarle nada más adicionalmente, ¿no? Bueno, la forma en como miramos la muerte es dependiente de dónde crecimos y de dónde nos desarrollamos como sociedad. En otras palabras, la forma como yo percibo y miro la muerte es completamente distinta como lo miran los musulmanes, los egipcios, los norteamericanos y cientos. Entonces, entender claramente la muerte desde nuestra perspectiva social ha hecho que haya serias dificultades en el momento de aceptar cuando venga. Nos enseñaron y nos promueven permanentemente la vida y la protección de la vida, y desde pequeños a lo único a lo que nos enfrentan es a cómo vivir y a cómo enfrentarnos para la vida misma, y nos ocultan desde formas muy tempranas cómo afrontar la misma muerte y cómo entenderla. A medida que vamos creciendo, pues vamos entendiendo y vamos adquiriendo nuestro propio paradigma alrededor de lo que es la muerte.
todas estas intervenciones que se hagan en pro de aliviar el sufrimiento, de aceptar la llegada de la muerte y de recibirla de la mejor forma, creo que para mí son completamente bienvenidas y son completamente válidas desde cualquier punto de intervención. La medicina alopática no es la única medicina ni es la medicina correcta, es una forma de hacer medicina, al igual que lo es la medicina homeopática, la medicina alternativa, la medicina musulmana, la medicina china, la medicina de cualquier otro tipo, la medicina chamánica, la medicina de cualquier otro, es otra forma de hacer medicina. Entonces pienso yo que si hay intervenciones dirigidas al alivio, al confort, a la llegada con paz y bondad de la muerte, son formas válidas de hacer medicina y se están cumpliendo los objetivos de intención médica.